Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y no sabéis las ganas que tenía de volver, porque hace ya casi 4 meses, o igual ya han pasado 4 meses desde que no saco vídeo. Y aquí estamos una vez más. A ver si tengo suficiente tiza. Bueno, no. De momento vamos bien. Bueno, no. Voy a pillarme una tiza. Esperad un segundo, no tardo nada. Voy a tener aquí la cajita de tizas a mano por si acaso se me gasta. Vale, pues sí, hoy volvemos. Espero que el tema de la iluminación esté bien. He intentado hacer todo lo posible. Ya sé que aquí veréis un manchurrón blanco, pero creo que no será comparable al de las otras veces. Yo creo que lo he conseguido reducir bastante. ¿Vale? Esto es lo más que lo puedo reducir sin que el vídeo se vea en 360 píxeles. O sea, porque si quito la iluminación directamente este vídeo se va a la mierda la calidad. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y nada, no me enrollo más. Hoy diréis, bueno, ¿y de qué vas a hablar hoy? ¿Vas a seguir con alguno de tus cursos? Pues más o menos, pero este va a ser un vídeo medio divulgativo, pero cuidado, con todo rigor. Bueno, pues voy a tocar un tema que es interesante en topología y que por supuesto es interesante en variable compleja. Así que os lo podéis tomar como una especie de continuación del curso de variable compleja, de hecho seguramente lo meta en esa lista de reproducción, pero también lo podéis consultar más adelante cuando hablemos de compacidad en topología, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que es la esfera de Riemann. ¿Y qué es eso de la esfera de Riemann? Bueno, pues dejadme introduciros. La esfera de Riemann es un nombre pedante de llamar a la esfera de toda la vida, a S2, ¿no? S2, bueno, ya sabéis que Sn es la esfera en Rn más 1, ¿no? Es decir, Sn son los puntos desde x0 al cuadrado, o, bueno, desde x0 hasta xn, pero lo voy a poner para que se vea claro, desde x1 hasta xn al cuadrado, xn más 1 al cuadrado igual a 1. Es decir, la superficie esférica. Por eso, S2 es la esfera de toda la vida. S1 es la circunferencia. ¿Ok? ¿Dónde tengo el borrador? Aquí. Vale, pues S2 es la esfera de Riemann, pero ahora veremos realmente qué se entiende por esfera de Riemann. Entonces, para introduciros a esto, supongo que ya tendréis que estar familiarizados con el plano complejo. Si no es así, y darle mi vídeo sobre los números complejos, no hace falta ningún otro requisito en realidad. Y bueno, algunos tecnicismos que abordaremos ahora y que cobrarán más fuerza cuando hayáis visto el curso de topología completo, sobre, pues eso, homeomorfismos y tal. Entonces, pensemos en un momento en el plano complejo. El plano complejo, estoy harto de deciros que es el plano usual, o sea, es R2. R2 es homeomorfo a C, ¿de acuerdo? Isomorfo, homeomorfo y de casi todos los morfos, difeomorfos, si queréis, de todo, los morfos que queréis meterle. Lo único que cambia son que aquí le metemos una operación que no está en R2, que es el producto de dos números complejos, ¿no? Que ya sabíamos cómo se define. Pero bueno, la historia es que el plano, topológicamente, es indistinto hablar de C que de R2, ¿vale? Para referirse al plano complejo. El plano, bueno, tenéis que saber lo que es un compacto y, bueno, la definición rigurosa de compacto, ya os la cantaré en el curso de topología, es básicamente que para todo recubrimiento por abiertos del espacio puedo extraer un subrecubrimiento finito. Pero eso, en los espacios de toda la vida, los ingenieros, los físicos y toda la gente que no son matemáticos, un compacto para ellos es cerrado y acotado, ¿vale? Un conjunto en Rn cerrado y acotado. En realidad eso es un compacto en Rn con la topología usual, ¿no? La topología de las bolas abiertas euclidias que os conté en su vídeo. Entonces, eso es un compacto. Por ejemplo, este conjunto de aquí, al que he dibujado con fronteras, compacto porque es cerrado, contiene su frontera y es acotado. La norma de los puntos de aquí no se va a infinito, ¿no? Sin embargo, este conjunto sin la frontera no es compacto porque no es cerrado. Y, por ejemplo, si yo cogiera este cacho de semiplano, ¿no? Por más que incluyera la frontera, no sería compacto porque no sería acotado en este caso. Entonces, como os podéis imaginar, aunque el plano real tenga todas las propiedades topológicas del mundo, no es compacto. La compacidad no es una propiedad topológica que tenga. Entonces, el plano y la compacidad es una propiedad muy importante por diversos asuntos en matemáticas, ¿no? Entonces, el plano no es compacto porque no es acotado. Si es cerrado en sí mismo, su frontera es vacía, si queréis, pero no es
acotado. Entonces, ¿cómo podemos pasar de un conjunto que no es compacto, pero sí lo es localmente? Esto quiere decir que puedo encontrar una base de entornos compactos, si os habéis quedado igual da igual, ya lo entenderéis cuando veáis mi curso de topología. ¿Cómo podemos pasar del plano, que es una cosa no compacta, a algo que sí es compacto? Bueno, pues esto está también relacionado a la idea de entender el infinito como un punto. Si os fijáis, al infinito puedo ir desde el origen en cualquier dirección, ¿no? Si me voy por esta recta me voy al infinito, por esta también, pero por cualquier otra recta intermedia también, ¿no? Si os dais cuenta, esto es el equivalente a, imagínate que esto es una recta y la doblo, ¿no? Imagínate que esto es un segmento, perdón, finito, y lo doblo y lo colapso a un punto, ¿no? Y eso lo hago con cada segmento, que es lo que obtengo, una esfera, ¿vale? Entonces, de eso se trata, y esa es la que se entiende como esfera de Riemann. ¿Qué es la esfera de Riemann? La esfera de Riemann es S2, es la esfera tridimensional, que por supuesto en R3 es un conjunto compacto. La esfera tridimensional con la topología usual, ¿no? De la esfera. Pues esto es un conjunto compacto en R3, porque es cerrado y acotado. Y a esta esfera se le llama la compactificación de Alexandrov, de en este caso C o de R2, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos transformado un conjunto que no es compacto, pero sí lo es localmente, en un conjunto que sí que es compacto, ¿vale? Entonces, podemos encontrar una biyección entre la esfera menos un punto y el plano complejo. Y esa biyección además tiene más propiedades. Una biyección, recordad que es una función invertible, ¿vale? Es decir, inyectiva y sobreyectiva. Puede ir y volver en los dos caminos, ¿vale? Y además, la propiedad que va a tener es que va a ser continua en los dos caminos. Y eso se llama un homeomorfismo. Entonces, puedo representar el plano complejo, el plano real, lo que queráis, como puntos de una esfera. ¿Y de qué manera? Pues voy a enseñaros cuál es la transformación exacta, ¿no? Entonces, aquí pinto la esfera, ¿de acuerdo? Aquí voy a pintar el ecuador de la esfera. Y ahora, el ecuador es el resultado de partir la esfera con un plano horizontal, ¿no? Por la mitad. Entonces voy a dibujar aquí un plano. Y quiero que entendáis este plano como el plano complejo. Entonces voy a fijar aquí el polo norte, y el polo norte lo vamos a llamar infinito. Va a ser un punto que va a ser el punto del infinito, y lo vamos a llamar así, tal cual, infinito. Y ahora fijaos una cosa, hay una biyección entre la esfera, quitando este punto, el infinito, y todo el plano complejo. Fijaos, si aquí pinto los ejes, ¿no? Si este es el plano complejo, pero visto así, puedo llevar cualquier punto de la esfera a cualquier punto del plano complejo. ¿Cómo? Hombre, habrá que usar el infinito de alguna manera, ¿no? Entonces lo que hago es, pincho aquí un punto de la superficie de la esfera y me trazo la recta que une el infinito con este punto. Y miro a ver cuál es su punto de corte con este plano, con el plano complejo. Y entonces este punto está en biyección, este punto del plano complejo, con este punto de la esfera de Riemann. Por eso a esto se le suele llamar el plano de Gauss y la esfera de Riemann. ¿Ok? Entonces, claro, lo interesante es que esto funciona en los dos sentidos. Imagínate que yo ahora quiero representar un número complejo arbitrario en la esfera de Riemann. Bueno, pues me hallo su recta con el infinito, y entonces esto cortará la esfera en un único punto, a la superficie esférica en un único punto. Si os fijáis, estos puntos de aquí son invariantes, son los mismos en la esfera de Riemann que en el plano de Gauss, ¿no? Si yo uno su recta con el infinito, solo se cortan en estos puntos. Esta es la circunferencia unidad, la circunferencia de radio 1, porque esta es la esfera de radio 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay de los puntos de... y los puntos de fuera de esta circunferencia, es decir, los puntos de la región exterior a esta circunferencia, van a parar al hemisferio norte, mientras que los puntos de debajo de la esfera, bueno, perdón, los puntos de aquí dentro, del interior, del disco unidad, si yo hago su recta con el infinito, y la dibujo bien, corta la esfera en un punto del hemisferio sur, ¿vale? Y así es como se transforma. ¿Que queréis encontrar las ecuaciones explícitas? Bueno, pues esto es simplemente geometría analítica, ¿no? En el espacio, no tiene mucha complicación. Me hallo el punto del infinito, ¿no? Como punto de R3 es el punto 0,01, ¿no?
Y ahora yo tengo un punto de la esfera, por ejemplo, en coordenadas esféricas, ¿no? Y el punto de la esfera tendrá componentes, los voy a denotar así, x y z mayúsculas, pues, bueno, las que fueran, ¿no? Sería seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi. Por ejemplo, esta es una parametrización posible, coseno de teta, ¿no? Con teta entre 0 y pi y con phi entre 0 y 2 pi, coordenadas esféricas, no tiene mucho misterio. Y entonces yo ahora quiero hacer la recta que pasa por un punto de estas coordenadas y por el infinito, ¿no? Bueno, pues esto es de toda la vida, ¿no? Pues ponemos aquí el punto por el que pasa, ¿no? Más lambda veces el vector director, ¿no? Que en este caso sería, pues si a esto le resto esto, por ejemplo, seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta menos 1, ¿no? Y ahora lo que hay que buscar básicamente es la intersección de esto con el plano z igual a 0, que es el plano horizontal con el que hemos cortado, ¿no? Y entonces eso sería un punto, ¿no? Sumando coordenadas de la forma, pues eso, x igual, bueno, voy a escribir las x igual lambda seno de teta coseno de phi, y igual lambda seno de teta seno de phi, z igual 1 más lambda coseno de teta menos 1. Y esta ecuación habría que igualarla a 0 obteniendo lo siguiente, ¿no? Lambda por el coseno de teta menos 1 igual a menos 1. Y naturalmente, bueno, podríamos encontrar lambda, ¿no? En función de esto, ¿no? Si suponemos que el coseno de teta es distinto de 1, es decir, que teta es distinto de 0, porque en teta igual a 0 lo que tenemos es el polo norte, y el polo norte es el otro punto de la recta, o sea, no queremos el polo norte. Bueno, da igual, porque estamos cortando con el plano z igual a 0, ¿no? Bueno, pues despejando lambda obtenemos menos 1 partido por esto, o 1, cambiando los signos, ¿no? Cambio el menos 1, da igual. Obtenemos este lambda. Y entonces, sustituyendo, obtenemos ya las ecuaciones de la transformación, ¿no? Sustituyendo, obtenemos, bueno, pues con este lambda pones seno de teta, coseno de phi, pero vamos, 1 menos coseno de teta, ¿no? Seno de teta, seno de phi, 1 menos coseno de teta, ¿no? Y aquí, pues sustituyendo y multiplicando por arriba, bueno, no, ¿qué coño? Z igual a 0. O sea, esta ecuación es indistinta, ¿no? Esto me tiene que dar z igual a 0, ¿no? Y esto, bueno, se podría escribir de maneras alternativas. Realmente esto es la x mayúscula, ¿no? La x, la coordenada en x del punto de la esfera, y esto es 1 menos la coordenada en z del punto de la esfera, ¿no? 1 menos la z mayúscula, y esto sería la y partido 1 menos z mayúscula, ¿no? Quizás haya que ponerle un valor absoluto, no me voy a preocupar por esto porque esto es un detalle numérico, ¿no? Bueno, y básicamente estas son las ecuaciones explícitas, ¿no? De la transformación. Entonces, la transformación es la transformación que asigna los puntos x y z de la esfera unidad, de la esfera de Riemann, los puntos de coordenadas en el plano x igual a x partido 1 menos z igual y partido 1 menos z. De acuerdo que como punto del plano complejo se podría ser esto más esto por y la unidad imaginaria, y latina, ¿no? Bueno, esas son las coordenadas. Y ahora bien, ¿cómo transforma la esfera de Riemann objetos en la esfera en objetos en el plano? Pues aquí es donde está la magia, ¿no? La esfera de Riemann es un objeto que nos ayuda a entender el infinito. El infinito ahora, por una vez, se puede ver como un punto. El hecho de que el infinito no sea un punto del plano, no sea un punto de la recta, es lo que hace, no sea un número real, es lo que hace que la recta no sea compacta, es lo que hace que el plano no sea compacto. Pero la esfera de Riemann sí es compacta. ¿De acuerdo? Entonces, cada punto de la esfera de Riemann representa un punto del plano complejo, y además hay uno más. Luego, aunque parezca contradictorio, una esfera de tamaño y de volumen y de superficie finitas tiene un punto más que todo el plano de longitud y tamaño y área infinito. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en
matemáticas, los conjuntos no numerables no entienden de áreas ni de volúmenes, sino de cantidad de puntos. Y aquí tenemos un conjunto no numerable en biyección con otro, y además tenemos otro punto más. Pero además de ser una biyección, esto es un homeomorfismo. Un homeomorfismo es una aplicación continua, biyectiva, y que la inversa es continua. O lo que es lo mismo, continua, abierta y biyectiva. Porque ¿qué quiere decir continua? Continua significa que la preimagen por esa aplicación de un abierto es un abierto, ¿vale? Entonces, que la inversa sea continua significa que, que la función sea continua significa, ¿no? Si f de a a b es continua, significa que si yo hago la preimagen de un abierto de b, esto es un abierto en a, ¿vale? Que sea un homeomorfismo quiere decir que esta es biyectiva, luego esta preimagen, ¿no? Que son los puntos cuya imagen me dan esto, realmente es la imagen vía la función inversa. Que la inversa sea continua me dice que la inversa de la inversa me transforma abiertos en abiertos. Entonces lo que hace un homeomorfismo es transformar abiertos de A en abiertos de B y abiertos de B en abiertos de A, de forma biyectiva. Bueno, pues existe un homeomorfismo no entre la esfera y el plano, sino entre la esfera sin el infinito y el plano complejo. Si le metes el infinito, ya no es una biyección, pero lo que podríamos encontrar es otro tipo de aplicación interesante, que es una identificación. Es decir, podemos identificar... bueno, una identificación es pues casi un homeomorfismo, ya os lo especificaré en el vídeo correspondiente de topología, pero sobreyectiva, es decir, el conjunto de entrada es más grande que el de salida, o al revés, del plano en la esfera, sería invertir esta transformación, obtendríamos, si metemos el punto del infinito, una inmersión, que es básicamente como un homeomorfismo, pero en el que el conjunto de llegada es más grande que el de salida, ¿vale? Entonces hay que ajustar ciertas cosas. Y ahora veamos cómo transforma la proyección estereográfica, que es esta función, a distintos objetos en la esfera de Riemann. Ven, bueno, ya hemos visto que esta circunferencia la deja invariante. Es decir, esta circunferencia en el plano transforma en ella misma, y al revés, esta circunferencia vista como circunferencia en la esfera, se transforma en ella misma. Bueno, esta esfera se le suele denotar como C estrellita. Esta estrellita indica compactificación de Alexandrov, que ya veremos lo que es, pero básicamente es esto, es hacer un conjunto no compacto, un conjunto compacto añadiéndole un punto, y básicamente se puede entender como el plano complejo unión el punto del infinito, porque es el plano complejo a efectos topológicos es la esfera de Riemann. Ojo, no es lo mismo, es la esfera sin el infinito, ¿no? No es lo mismo 100%, o sea, es lo mismo a efectos topológicos. Pero realmente la esfera no es difeomorfa al plano, aunque sí localmente. Y eso ya lo veremos en temas más avanzados. Bien, entonces fíjate, esta circunferencia se queda igual. Pero ¿qué pasaría con un paralelo? Es decir, una otra circunferencia de radio más pequeño, ¿no? Que es el resultado de partir la esfera con un plano horizontal más alto. Bueno, pues habría que verlo, ¿no? Este punto con el infinito, zas, y obtengo aquí un punto, zas, obtengo aquí un punto. O sea que básicamente la imagen vía, lo siento que dibujo fatal, pero la imagen vía un paralelo, la imagen de un paralelo vía la proyección estereográfica es otra circunferencia concéntrica de radio mayor, ¿vale? Bueno, de radio mayor al radio unidad para la parte de arriba. Para la parte de abajo podéis ver que quedarían circunferencias así, ¿no? Si yo uno, ¿no? Me quedan circunferencias así. Bueno, y entonces, claro, conforme voy subiendo, esta circunferencia va tendiendo en radio infinito. Aquí radio 1, y conforme voy bajando, el radio va tendiendo a 0, ¿vale? Es interesante ver cómo transforma circunferencias en circunferencias. Pero no solo transforma circunferencias en circunferencias. Voy a otra vez borrar el dibujo y vamos a ver qué pasa con lo siguiente. Aquí tenemos el infinito. ¿Qué pasa si ahora en vez de un paralelo cojo un meridiano? Es decir, un círculo máximo que pasa por el polo norte, ¿verdad? Y vuelve al polo norte, por ejemplo este. Lo voy a dibujar así, aunque esto tendría que ser pespunteado, ¿no? Porque esto está para el otro lado. ¿Entendéis el dibujo, no? Bueno, pues sería unir este punto con este, ¿no? Y proyectar, unir este punto con este y proyectar. Bueno,
El dibujo sale pésimo, pero básicamente podéis hacer la prueba en casa de que si unes estos puntos de corte y también los de aquí, que me quedarían por aquí y tal, lo que me queda es este eje. Es decir, transforma también circunferencias en rectas. ¿Y qué hay de este meridiano? Bueno, pues si cojo este meridiano, este punto se me queda igual, ¿no? Pero estos puntos de arriba se van para allá, ¿no? Y estos puntos de abajo se quedan para acá, ¿no? Y si voy uniendo estos puntos de la esfera de Riemann, su intersección con el plano, me queda este otro eje. Luego los meridianos los transforma en rectas. Y de hecho en rectas vectoriales, en rectas por el origen. ¿De acuerdo? Entonces la esfera de Riemann transforma circunferencias la proyección estereográfica transforma circunferencias de la esfera de Riemann o en otras circunferencias o en rectas, ¿no? De hecho, cualquier intersección de un plano con la esfera de Riemann es una circunferencia en la esfera de Riemann, ¿no? Podéis pensarlo. Ahora, si la intersección con este plano no corta al infinito, y aquí es donde está la magia, el resultado y a la proyección estereográfica es otra circunferencia. Y si sí corta al polo norte, entonces el resultado es una recta. Esto se puede demostrar, no lo voy a hacer porque es un coñazo y se hace con ecuaciones, lo podéis ver, es un mero ejercicio. Pero es inútil hacerlo, realmente lo interesante es ver aquí el resultado. Entonces esto nos ayuda a entender un poquito más el infinito, porque una recta lo podemos ver como una circunferencia que se une en el infinito. Que el punto de unión entre los dos arcos de circunferencia es el infinito. Y aquí con la esfera de Riemann se ve claramente esto. Y entonces, pues podemos ver cosas distintas, como por ejemplo, cómo converge una sucesión en la esfera de Riemann, ¿no? Si aquí planto el plano de Gauss, pues fíjate, imagínate, estos son los ejes y cojo, por ejemplo, la sucesión 1 partido por n, ¿no? O no, una sucesión convergente, pues es claro lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa con una sucesión convergente? ¿Qué pasa si pillo la sucesión n? Es decir, la sucesión que a cada número natural le asocia al mismo. Bueno, con n igual a 1 tendríamos esto, bueno, con n igual a 0 tendríamos esto, ¿no? Que el 0 es natural. Con n igual a 1 tendríamos esto, con n igual a 2 tendríamos esto, con n igual a 3 tendríamos esto, con n igual a... O sea, aquí están equiespaciados. Pero ahora, ¿qué le pasa a sus imágenes por la proyección estereográfica en la esfera de Riemann? Pues fíjate, este punto justo se queda donde está, este punto se iría más arriba, este punto se iría más arriba, este punto se iría todavía más arriba, o sea que esta longitud que es infinita se termina transformando en una longitud finita y digamos que aquí el infinito claramente no, o sea, esta sucesión aquí no converge, pero sí converge en la esfera de Riemann, es decir, aquí el infinito sí es un punto de acumulación. Aquí iría disminuyendo la distancia entre términos de la sucesión, mientras que aquí se mantendría constante, y de hecho, los términos de la sucesión aquí se irían a infinito, no convergerían, sin embargo aquí en la esfera de Riemann sí. Y es interesante para entender este comportamiento. Bueno, os iba a contar también en este vídeo el tema de las transformaciones de Möbius y las transformaciones conformes, que ya os las introduje un poco. Pero me voy a reservar para el siguiente porque yo creo que va a quedar mejor. Bueno, no sé si os ha gustado este vídeo o no. La verdad es que le he perdido un poco el ritmo a hacer los vídeos. Estoy un poco cansado y os lo he contado así un poquillo rápido. Pero nada, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that